Cualito, Nali, buenos días. Bueno, hoy estamos ya en las clases en donde vamos más temas. Y el tema que vamos a ver hoy va a ser prueba diagnóstica. Lo que les hicimos leer fue de Prueba este, diagnóstica. claro, prueba diagnóstica, Eric. Y entonces, mira, este es el librito que tenían que haber leído, que lo publicamos hace millones de años. Y entonces lo que empezamos era platicar sobre la importancia de la investigación clínica, ¿no? Entonces, ¿por qué esto genera mejor conocimiento y mejora la calidad de la atención? Y después, ya ahorita deberían tener muy claro los diseños de investigación, cuándo es un estudio de causa-efecto, la clase de hoy, que es los estudios de proceso, que es comparar dos pruebas diagnósticas para ver cuál es mejor, cuál se desempeña mejor, ¿sí? Y después de esto, viene si era prolectivo, si era retrolectivo, si era bispectivo, y con eso hacíamos un resumito, ¿no? Entonces el resumito, cuando yo le pongo un nombre, le digo ensayo clínico, pues ya sé, o sea, en el momento que alguien dice ensayo clínico, ya sabe que es experimental, que es, que es longitudinal, aquí hay un error, ¿no? Entonces aquí es longitudinal, prolectivo, comparativo y es de incidencia. Entonces cuando es de corte, y entonces hoy a lo que te truje Chencha es a los estudios de proceso, los estudios de prueba diagnóstica. Estos estudios de prueba diagnóstica en realidad tendrían que platicar o hablar sobre, sobre la comparación de dos pruebas, ¿no? Entonces, tengo un espectro de la enfermedad, tengo un grupo de pacientes que tienen desde el que no tiene nada hasta el que tiene, hasta el que lo puede diagnosticar hasta un reumatólogo. Imagínate, o sea, ya está así, yo tiene así las cosas, no sé si las manchas estas malares, el eritema en forma de mariposa, no se puede mover, está todo así, pues eso no requiere más que, no requiere a nadie más, pero cuando son incipientes los datos, entonces allí es donde podría ser más interesante el diagnóstico, ¿no? Y lo comparamos contra un estándar de oro, que el estándar de oro sin duda es la biopsia o el estudio sí o sí es el efectivo, y contra un procedimiento, un innovador, por eso le hemos puesto pies, es decir, los pacientes, el innovador, la prueba, el estándar de oro, y la información de salida es que también se comporta eso, es decir, la sensibilidad y la especificidad como tal, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos vamos. Y entonces, en ese sentido, tenemos esta tabla de 2 por 2 y la tabla de 2 por 2 lo que nos intenta decir es, o la anatomía de la tabla de 2 por 2 permítame un segundo. Y en la anatomía de la tabla de 2 por 2 lo que nos indica es, o lo que tendríamos que tener muy en cuenta es qué va en las columnas y qué va en las filas. Entonces, en las columnas va el estándar de oro. Y eso debe de quedar así muy claro. En las columnas va el estándar de oro y en las filas va el innovador. Y entonces, perfectamente bien. Y entonces aquí tienen ustedes en sus manos una prueba diagnóstica. Y entonces ahorita, amigos, necesito que todos saquen una pluma, porque este es taller, y entonces necesito que hagan la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos. Y ahorita vamos a ver qué es lo que diríamos con respecto a todo esto. Entonces, por favor, vamos a ver qué también estudiaron. Este va a ser un examen para ustedes. No los vamos a calificar, pero sí les va a ayudar a ver qué también estudiaron y qué también quedaron los términos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si damos un par de minutos para que ustedes
puedan hacer los cálculos de esta circunstancia y lo veamos, en forma de taller en un momentito más. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Ok. Si quieren, puedo explicar un poquito más mientras en lo que el contexto clínico de esta circunstancia. Entonces, el contexto clínico tendría que venir más o menos así, que sería, yo estoy en un servicio de urgencias, digamos que en el servicio de urgencias del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y me llegan un montón de pacientes que tienen una característica, que tienen una pérdida del estado de alerta, en donde la sospecha diagnóstica es que estos puedo sospechar que estos cuates puedan tener un evento vascular cerebral, ¿no? Entonces tienen pérdida del estado de alerta. Y en general sospecho que tienen evento vascular cerebral. Por supuesto que cuando tengo un paciente con evento cerebral vascular, pues el estándar de oro, o el que me va a decir si sí tiene un evento vascular cerebral, es sin duda la tomografía axial computada. ¿Pero qué creen que pase con la tomografía axial computada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI? Cinia, ¿tú qué crees que pase? Pues la disponibilidad. ¿Mandé? O sea, de que qué pueda pasar como para que a lo mejor los pacientes no tengan a tiempo su tomografía o cómo. Ajá. O sea, ¿tú crees que siempre está lista la TAC para que No, cuando en pues, cuanto llegue, o sea, no llega un paciente cinia y en ese momento le tomamos la TAC? ¿Qué opinas? no, pues a veces pues hay más estudios que se están haciendo en el tomógrafo o a veces está descompuesto. No sé. Es muy bien, Cinia. Entonces, e incluso puede ser que el tomógrafo no funcione, o puede ser que el técnico no haya ido ese día, no sé, ¿no? Algunas otras circunstancias, no sé qué piensan acerca de eso. No sé si alguien ha tenido dificultades con respecto a tener disponible el estándar de oro. ¿Sí, Eric? Y entonces, como no tengo disponible la TAC, tengo que buscar una alternativa. Entonces, en este caso, la alternativa era la clínica. Y de la clínica escogimos este valor que era la rigidez de nuca. Este va a ser el innovador, ¿no? El innovador es la rigidez de nuca. Entonces, ahorita yo espero que su mente esté explotando y estén pensando en cómo hacen los diagnósticos y que estén pensando, imagínense ese reumatólogo que le encanta pedir pruebas especiales, ¿no? Le encanta pedir anticuerpos, antinúcleo y le encanta pedir unas pruebas así caras para hacerse, pues, ¿no? Entre más caro pides, eres mejor médico, ¿no? Pero resulta que no siempre es compatible eso. ¿No? No siempre lo tenemos a la mano y tendríamos que buscar una alternativa. No sé, Eric Gutiérrez, si nos pudieras platicar de alguna dificultad que tengas en el diagnóstico de tus pacientes. No, pues cuando llegan, como por ejemplo, con un síndrome neurovascular agudo y hay compromiso, como dice, del estado de alerta, la primera prueba diagnóstica, pues para descartar hemorragia, porque generalmente los CVS hemorrágicos son los que nos comprometen la conciencia, los isquémicos no son tan extensos y no generan como tal un efecto de vector, entonces ahí sí es prioritaria la tomografía de computada, pero hasta ahorita no nos ha tocado tener que sufrir por ese estudio, pues. Sí, este artículo era de la antigüedad, Eric. Era cuando pues, la tomografía no era tan no Prioritaria. disponible, ¿no? Ujú. Entonces, y efectivamente aquí, cuando yo tengo la tomografía computada, lo que quiero decir es, si el EBC es hemorrágico, o sea, cuando aquí está positivo, es si el EBC es hemorrágico Ujú. y tengo que operarlo rápidamente, o si el EBC es isquémico de este lado.
¿Sí? Sí. Y entonces, ¿será que la exploración física que ser médico nos ayude? No sé si solamente, si alguien más pudiera prender su cámara para saber si están ahí, ¿no? Muchas gracias, 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 gracias. Ahí están. Bueno, entonces, con esto quisiera saber cuál sería el primer apartado, o sea, ¿cómo calcularíamos sensibilidad? ¿Alguien ya lo logró? Creo que ya Bien, los tengo. ya los tengo. ¿Qué les parece si empezamos uno por uno? ¿Quién dice yo? Levante la mano el que haya hecho la sensibilidad. Yo, Bien. Bueno, aquí tenemos a alguien que levantó la mano. Bravo. Sale. Entonces, sensibilidad. ¿Cuál sería primero la fórmula? La fórmula de sensibilidad es A dividido entre A más C. Claro. Y entonces, quiero que vean que la sensibilidad es esta columna de aquí. Es la medición de esta columna. Y que pongan su ojo en esta A, que son los verdaderos positivos. ¿Sí? Los que verdaderamente salieron la enfermedad. Ok. Y entonces es A, que en este caso sería A entre A más C. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y cuánto salió? Bueno, sería 13 entre 22. ¿Cuánto da 13 entre 22? 0.59. 59%. ¿Qué dirían de una prueba que es 59%, 59% efectiva? Un volado. ¿Un volado de cuánto es? 50-50. 50-50. ¿Y qué pensarían entonces ustedes cuando un médico les dice, pues tengo un 50% de probabilidades de que usted tenga la enfermedad, pero 50% no? No, pues, Hágame otra cosa. ajá. Añádale Hágame algo. otra cosa. Es decir, son estos médicos que por ejemplo, buscan, le mandan placas a un paciente para ver si tiene neumonía, o le mandan placas a un paciente para ver si tiene una cardiopatía congénita. Es como si sacaran una moneda, la echaran al aire y vieran qué sale. ¿Se entiende? Imagínense un reumatólogo que te manda anticuerpos antinúcleo, que tiene una sensibilidad del 50%. Entonces, ¿tú qué dirías, Miguel? ¿Qué le dirías, Miguel? No, mano, pues. Algo hay que pedirle. Ah, No, eso pues es no le cierto, ¿eh? muero. O sea, Miguel lo dice de broma en broma, pero la verdad es que este es un escenario real, ¿no? Sí, ¿No? Entonces, aquí les voy a contar un chiste buenísimo del IMSS, ¿no? Entonces, que llega un paciente, atropellado, lo acaban de atropellar, y no hay médico, ¿no? O sea, el médico se fue de pase, no hay médico en urgencias, no hay nadie, y de repente baja Dios, ¿no? Con una bata, puesto una bata así como la de él, se pone una bata y empieza a curar a los pacientes. Y llega este paciente atropellado, y Dios pone las manos así y lo cura. Y sale el paciente atropellado, y le dice a su familia dice, oye, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron ahí en el IMSS? Y él le dice, nada, ni una pinche placa me pidieron. exacto. A veces los pacientes quieren esto. A veces los pacientes quieren tener este médico que les mande una placa. Eso es lo que yo creo que quiere decir Miguel, ¿no? A veces, pues, Cuénteme. híjole, se lo tomamos ¿no? Le tomamos, por ejemplo, aquí tengo un colega de medicina del trabajo, ¿cierto? Aquí está, miren. Y este colega de medicina del trabajo dice, pues nosotros nos encanta pedirle pruebas diagnósticas a los pacientes para ver si están bien. No sé si sirvan, ¿no? Por ejemplo, estos tamices, estos check-ups, ¿no? No sé si sirvan para nada, pero siento que estoy haciendo algo. Entonces, eso es cierto, lo que dice Miguel Ángel es cierto. Pero ahora, regresemos a este 59% de sensibilidad. Entonces decimos, es como si fuera un volado, como si la prueba fuera un volado. Pero a veces las pruebas necesitamos una compensación. Es decir, queremos saber, muy bien, ya subimos la parte negativa,
Pero ahora quisiéramos saber la parte, digo, la parte positiva, pero vamos a ver la parte negativa. ¿Qué tanto me puede decir este paciente no tiene un EB6 isquémico? ¿Qué tanto este paciente no tiene un EB6 isquémico? Y entonces, veamos cuál es la especificidad. ¿Cómo sacarían la especificidad? D sobre B más D. Claro. Entonces, este valor de aquí, los dos que están verdes, esas son las piezas fundamentales. Y entonces, D entre la suma del total de B más D. ¿Ok? ¿Y eso cuánto le salió? Que sería igual a 185 entre... Punto 94. Aquí tuvimos un pequeñísimo error, amigos. No 185, 0.79. 165. Es un pequeño error tipográfico. Ujú. 165 entre... 165, no 185. Sí, 165 Ok. entre 175. 175. ¿Cuánto nos da? 94. Ahora sí, 94%. Ujú. ¿Qué diríamos ahora? Estamos en el servicio de urgencias y entonces lo voy a hacer esta tecnología refinada que es ser clínico y voy a revisar al paciente prácticamente a la entrada del hospital. Uno, si no tiene rigidez de nuca, ¿qué digo? Si tiene no rigidez de nuca, digo, No tiene. pueden ser muchas cosas. Pero si no tiene rigidez de nuca, ¿qué digo? Que seguramente no tiene Que la No tiene probabilidad que- es baja. el EBC. ¿Qué les parece ahora esta prueba? En este escenario que decimos. Buena, una buena especificidad. Entonces, piensen en lo que pasaría en el servicio de urgencias. En el servicio de urgencias yo podría tomar decisiones. ¿Me explico? Entonces, esa es la parte de la especificidad. ¿Sí? ¿Sí, Jorge? Muy bien. Entonces, Gerardo, ¿vamos bien? O sea, perdón, entendería entonces que si un paciente no tiene rigidez de nuca, sería innecesario hacerle una tomografía. Esa sería, digamos, que la interpretación de la especificidad. Vamos a ver. Vamos a verlo poco a poco. Vamos a ver poco a poco. Lo que ahorita decimos es que tenemos una prueba que, si bien no es tan sensible, es muy específica. Y entonces, el escenario donde me podría servir es que si la prueba sale negativa, quizás yo como médico de urgencias pueda respirar mejor, pueda dar un poquito más de tiempo. ¿Sí? ¿Sí, Leo? ¿Sí? Entonces pueda tomar decisiones un poco más lentas. Pero que si tiene rigidez de nuca, híjole, lo más probable es que tenga que acelerar, tenga que hablarle a alguien para que le hagan la tomografía lo más rápido posible. ¿Sí? ¿Sí se entiende, Moni? Muy bien, Moni. Mónica Martínez, muy bien. Ahora, viene la siguiente parte que es más interesante aún. La parte que sigue es la parte de los valores predictivos positivos. ¿Qué significa un valor predictivo positivo? ¿Qué entendiste tú del video de los valores predictivos positivos? ¿Qué recuerdas? Sí, Tania, venga. Dos participantes levantaron la mano. Ahorita los veo. Inmediatamente. Es Sí. la probabilidad de que un paciente tenga prueba positiva y sí tenga la enfermedad. Es la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad. ¿Sí? Si le sale positiva, es la probabilidad de que tenga la enfermedad. Ujú. ¿Qué es esto? Bueno, como yo lo entiendo, tengo dos momentos. El momento uno, donde tengo que saber cuál es la sensibilidad de la especificidad para mandarle el estudio. De nuevo, pensemos que tengo la sospecha de que tengo enfrente de mí un paciente que tiene anemia porque ya lo revisé. Y entonces yo tendría que decir, ¿cómo voy a comprobar que ese paciente tiene anemia? Bueno, entonces yo busco cuál es el elemento que tiene mayor sensibilidad y especificidad para probar anemia.
Y una vez que pruebo, pues la mayor es tomarle hemoglobina y hematocrito. Y eso lo puedo hacer con una tira reactiva y puedo tomar hemoglobina y hematocrito. Quizás sea más fifí y le pida una biometría hemática completa. No le tomaría a nadie en su sano juicio una biometría hemática completa. ¿Por qué no? ¿Por qué no le tomarían una biometría hemática completa? Tania, ¿cuál sería la razón por la cual tú dirías, si estoy sospechando de anemia, no le pido la biometría hemática completa? Para comprobar si tiene anemia o no tiene anemia. Pues porque estamos hablando solo de hemoglobina, ¿no? Pero hay que ver qué tipo de anemia, o sea, Ya, espérate. entiendo. Espérate. Lo que yo te quiero decir es que muchas de las ocasiones nosotros, por la facilidad que tenemos, empezamos a pedir, por ejemplo, una biometría hemática completa donde nos vaya a dar si es anemia normocítica, normocrómica, ¿no? O sea, los distintos tipos. Pero ahí ya no veríamos ni siquiera si los leucocitos, porque no tenía datos de infección, y probablemente no veamos las plaquetas. Lo que yo te quiero decir es que donde yo chambeo aquí en Centro Médico, lo que hacemos es algo que se llama el Centro Medical Special. El Centro Medical Special quiere decir, toma la barbón, llega el paciente y sin preguntar, Tania, ¿qué crees? A todos le toman todo. Sí. Biometría, química sanguínea, electrolitos séricos, o sea, no manches. O los mandas al chopo y por un paquete de 5 pesos más, pruebas de funcionamiento hepático. Oye, de una vez le tomamos VIH, pues órale, se lo tomamos, Inges. Y entonces, cada una de las pruebas va a variar en la sensibilidad. Entonces, tendríamos que pensar cuál es la prueba que le tengo que hacer para el diagnóstico que yo tengo. Si lo hago sin cerebro, si lo hago, es decir, de manera conductual, de manera repetitiva, le podría pedir todo y a ver qué sale. Pero la interpretación sería muy difícil. Es por eso que debo de tener yo primero una sospecha diagnóstica para saber qué le voy a pedir y corroborarlo. ¿Sí, Tania? O sea, y ahí el Centro Medical Special, Sí. o sea, pedirle de todo, lo único que hace es que ya no haya dinero para la jubilación de Miguel Ángel Saavedra. Ay, no, ya no sé, entonces ya no hay dinero para su jubilación. Y entonces lo veremos ahí durante muchos millones de años más, así con su bastón llegando, viejito, y no, y todo lo demás. ¿Se entiende? Ok, y entonces valores predictivos positivos es la probabilidad de que el sujeto tenga la enfermedad. ¿Cuál sería la fórmula en este caso del valor predictivo positivo? B sobre B más D. No. No, A sobre A más Claro, Ah. dijimos que estos verdes son los importantes. Estos verdes Perdón, son perdón, los que sí. verdaderamente importan. A A entre, entre A más B. claro. ¿Alguien se está peleando ahí? En casa de alguien. Amigos, respiren profundo. A entre A más B. ¿Y cuánto sale? Sí. 56. 57%. 57%. ¿Qué pensarían ustedes de atinarle con un 57%? Pues no, es una moneda al azar, ¿no? Casi. Exacto. Es como hacer diagnóstico, como el Papá Nicolau, llegar con la señora y decirle, buenos días, déjeme ver si usted tiene cáncer, ¿no? Entonces, ven la moneda, ay, no tiene. ¿Qué pensarían ustedes de esta señora al vernos con una moneda? ¿Qué creen ustedes que pensaría esta señora al hacer diagnóstico con una moneda? ¿Cómo ha avanzado la ciencia con una moneda? Jorge dice, ¿cómo ha avanzado la ciencia? Claro. Ok, pero vamos a ver ahora los valores predictivos negativos. ¿Y qué significan los valores predictivos negativos? ¿Qué significarían ahora los valores de predictivos negativos? Esos son los que tienen la prueba negativa y están libres de la enfermedad. Ajá, esa es la fórmula, que sería D entre C más D. ¿Pero qué significa clínicamente, estimados amigos? ¿Será la probabilidad de que el paciente no tenga la enfermedad si la prueba está negativa? Bravo. Es la probabilidad de que no tenga la enfermedad. Y entonces, hace ratito antes de que me enloqueciera y me fuera por las ramas, lo que estaba platicando es que cuando yo voy a pedir un estudio, tengo que fijarme en la sensibilidad y la especificidad. Pero cuando regrese el estudio a mi consultorio, el paciente ya trae en la mano el resultado,
ahí lo que yo evalúo son las probabilidades de que esté enfermo o la probabilidad de que no esté enfermo. Si el paciente trae una prueba positiva, no le digo que esté enfermo. ¿Se entiende? Si la prueba me dice negativa, no le digo que esté enfermo, solo digo que la probabilidad de estar enfermo puede ser de tal. ¿Qué probabilidad es que este paciente tenga un EBC hemorrágico con ese 57%? Más de entre 95. Bajita, ¿no? Pero, 94. Pero imagínense que ustedes están en urgencias de un hospital general de zona que no tiene tomógrafo y que tienen que tomar una decisión si mandan a este paciente en rápido y furioso a centro médico a que le hagan un trépano porque tiene un EBC hemorrágico, o si se lo quedan y respiran profundo y van tomando otras decisiones. Y entonces el paciente no tiene rigidez de nuca. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente tenga un EBC hemorrágico? .94 salió el Que sería BPN. 165 Ajá. entre 174. 174. 174. ¿Esto es igual a cuánto? .94, 94. De que no tenga la rigidez de nuca y tenga un EBC. Ah, cambia el asunto, ¿no cree? ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué pasa con esta prueba, Tani? ¿Qué pasa, Susi, con esta prueba? ¿Qué sucede con esta prueba? Pues lo que vemos es de que si sale negativa o en este caso si no tiene el dato clínico, la probabilidad de tener la alteración es pues prácticamente 1 en 20. ¿Ok? Y si le sale negativa, imagínate, Susi, que estás en un hospital general de zona, que no tienes tomógrafo y que tienes una sola ambulancia. El paciente no tiene rigidez de nuca, ¿lo mandabas en rápido y furioso? No. No, y nos permite tener tiempo para ver su evolución y ver si se agregan más datos. ¿Qué le dirías al cliente? Pues que hay Doctor, que estarlo vigilando, que no se deteriore, que no empiece con datos de hipertensión intracraneal, o sea, dolor de cabeza, vómito. muy bien, Marisol. Pues le diría que por ahora, con este valor predictivo negativo, pues no hay necesidad de hacer por ahora más estudios, porque la probabilidad de que tenga la enfermedad, pues es baja. Entonces, La probabilidad de que tenga EBC isquémico es alta, o sea, sí tenemos que actuar, pero no lo urgenciamos. no urgenciar, ajá, exactamente. ¿No? Entonces, no lo urgenciamos para mandarlo con el sujeto. Entonces, esto lo hacemos todos los días, Marisol. Todos los días como clínicos estamos haciendo esta toma de decisiones. ¿A quién mando rápidamente? ¿A quién le doy consulta rápidamente? ¿A quién le hago estudios? ¿A quién no le hago estudios? Entonces, sin embargo, esto resulta a veces un poco difícil. O sea, aunque ahorita lo dijimos muy rápido, nosotros empezamos a ver que hay algunas dificultades. Y esas dificultades radican a que estos datos de valores predictivos positivos y valores predictivos negativos se mueven por la prevalencia de la enfermedad. Se mueven por el lugar donde la llevo a cabo. La sensibilidad y especificidad no se mueven. Pero los valores predictivos positivos y negativos sí se mueven. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Sí. ¿Podrían darme un ejemplo? Yo no entendí, doctor. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí. Lo que estoy diciendo es que la sensibilidad y la especificidad, estos valores que tomo de las columnas, no se mueven por la prevalencia de la enfermedad. No cambian. No cambian debido a la prevalencia de la enfermedad. Los datos que cambian son los de los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos. Tucu, tucu, tucu. Eso es porque dependiendo de la población en la que se aplica la prueba, pudiera modificarse el valor predictivo, ¿no? O sea, si se aplica la prueba en una población que es alta prevalencia de la enfermedad, es lo que venían en los ejemplos, ¿no? De que una radiografía de tórax en un centro de cáncer de pulmón, pues es más probable que nos vaya a salir un hallazgo que si la hacemos al azar en la población. Muy bien, sí. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Marisol.
Que se aplicaría o sea, esa misma prueba, bueno, lo que yo entendí es que se aplica esta prueba, pero en una mayor cantidad de población. No, no depende de la N. La N no modifica el asunto, o sea, no es la mayor cantidad de población, sino es la prevalencia de la enfermedad. No del número de sujetos, exactamente. No es el número de sujetos, es la prevalencia de la enfermedad. Ajá, por ejemplo, aquí en para detectar peritonitis. Chin, no te escuchas nada, Marisolita. Creo que tienes que mejorar tu internet. Tani. Por ejemplo, es que sí depende de la prevalencia y supongamos si yo estoy en un centro de atención de primera atención y veo pacientes con lupus, pues la probabilidad de hacer un diagnóstico es más baja, a diferencia si lo veo en un tercer nivel en donde es un centro de referencia. Entonces, eso sí depende de la prevalencia porque el valor predictivo positivo tomaba como un grupo de, es que no sé cómo explicarlo, o no sé si me estoy confundiendo No con sé el cómo IR. explicarlo. No Es sé que no cómo sé si me explicarlo. estoy Está confundiendo difícil, con porque el es la misma IR. prueba, Tani. Ajá. Es la misma prueba la que le estoy haciendo a un paciente y la que o sea, en primer nivel y en último y en tercer nivel de la atención. Es la misma prueba, pero se modifica por la prevalencia de la enfermedad. Imer Noyola Ávila. Buenos días, doctor. No, yo también como que el concepto no me queda muy claro, porque entonces para la decisión clínica siempre debemos de guiarnos en la sensibilidad y en la especificidad nada más. O sea, porque por ejemplo me gustó mucho el ejemplo, es que me gustó mucho el ejemplo que dio el otro doctor del centro de cáncer, ¿no? Obviamente ahí va a ser mayor la prevalencia, pero entonces aquí o sea, aquí el valor predictivo siempre va a ser muy diferente al de la población general. Sí, la decisión clínica la haces con los valores predictivos positivos y negativos. La decisión clínica es cuando ya tienes el resultado en la mano. Ok. La sensibilidad y la especificidad dice cómo funciona la prueba, pero no te ayuda a tomar una decisión clínica. Pero entonces, por ejemplo, si estoy, como bien dijo el doctor, en un centro de cáncer, ¿realmente valdría la pena tomar ese valor predictivo si yo sé que de por sí está modificado por la prevalencia que hay? En un centro de cáncer, sí. En un centro de cáncer no tendrás ningún problema en decir, vamos a tomar una placa para estadificar. Te voy a poner el caso de las mastografías, ¿no? O sea, las mastografías no sirven para nada en el mundo abierto, o sea, como tamizaje. Pero cuando ya ya detectas una bolita, te da el diagnóstico, te da la estadificación, te da no sé qué. Una biometría hemática. La misma biometría hemática, si se la tomas a puras personas que no tienen nada, pueden no detectar absolutamente nada. Pero si lo tomas en un laboratorio donde está el servicio de hematología, en el servicio de hematología te da todo. Te da el tipo de anemia, etcétera, etcétera. Ok, ¿sí? ok. Wow, Lucía Carrasco Ibarra. Buen día. Bueno, tenía como un ejemplo de las pruebas dependiendo de la prevalencia. En la adenosíndesaminasa, bueno, yo soy infecto y es una prueba que usamos mucho. Entonces, eso depende mucho de la prevalencia de la enfermedad. Por ejemplo, en México es muy alta la tuberculosis y el valor de adenosíndesaminasa, el punto de corte es diferente del de Estados Unidos, porque allá la prevalencia es menos. Entonces es como un ejemplo de, según la prevalencia de la población, tenemos que ajustar los niveles de punto de corte. Tenemos que ajustar por la prevalencia de la enfermedad para saber qué es lo que está pasando. Tengo que ajustar. Es decir, la sensibilidad y la especificidad, que es la selección de la prueba que le voy a mandar. Entonces, eso solamente nos ayuda a decir qué prueba le voy a mandar, pero no nos ayuda a saber cuál va a ser el valor predictivo positivo y negativo. Lo tenemos que adaptar a la sensibilidad, a la prevalencia de la enfermedad. ¿Sí? ¿Quieren ver eso, Naye? ¿Cómo le hago para adaptarlo, Naye? Es que, bueno, lo que yo entendí fue que a mayor casos es mayor la probabilidad de que los casos sean positivos.
Así es. Así es. Es a mayor prevalencia de la enfermedad, mayor probabilidad de incrementar los valores predictivos positivos. Sí. Pero ¿cómo le hago? Bueno, para hacerlo, tengo que hacer una ponderación entre la sensibilidad y la especificidad. Y entonces, cuando hago una ponderación entre la sensibilidad y la especificidad, son estas curvas ROC. Estas curvas ROC, Lucía nos decía que había que buscar el mejor punto de corte, ¿no? Entonces, Lucía decía, bueno, para variables cuantitativas, yo tendría que buscar qué punto de corte es el que tiene más sensibilidad y menos especificidad. Miren, vamos a hacer un poquito la anatomía de esta curva ROC. En esta curva ROC ponemos aquí la sensibilidad. ¿Cuál sería la prueba que fuera la más sensible? ¿Cuál sería la prueba más sensible en este caso? ¿Dónde estaría el punto de mayor sensibilidad? Aquí, ¿no? 100. Claro, 100% de sensibilidad. Es decir, cada vez que yo le hago la prueba, me sale positiva y va a tener la enfermedad, ¿cierto? ¿Y cuál sería el punto de mayor especificidad? Si yo pusiera la especificidad de 0 a 100 aquí. Pues 100. Acá, ¿no? Y entonces, este punto de aquí sería un punto de mayor sensibilidad y especificidad. Lo mejor de los dos mundos, ¿cierto? Ahora, yo nada más por ganas de molestar, quiero que este punto de mayor sensibilidad y especificidad esté puesto exactamente acá, del otro lado. Ay, Dios, voy a quitar aquí. Voy a quitar aquí porque no lo puedo mover. Vamos a ver si lo puedo mover. Así, ahí. A ver aquí. Ahí está. Quiero mover este valor y lo quiero mover a este lado. Para que aquí tenga la mayor cantidad de sensibilidad y especificidad. Para moverlo al otro lado, lo único que tendría que hacer es restarle un 1. Es decir, 100 menos especificidad. Muevo todo al otro lado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí, Miguel? ¿Vamos bien? No. ¿Por qué -1? Ahí no entendí. Sí, imagínate que yo tenga aquí la especificidad del 0 al 100. ¿Sí? Obviamente que es 100%, entonces este sería más bien un 1, ¿cierto? Vimos que era digamos que la especificidad que habíamos visto arriba había sido de 0.94, ¿te acuerdas? Ok, ya. El punto máximo de sensibilidad sería 1, que representa el 100%. Ok. ¿Sí? Y entonces, si yo quisiera que este 1 cambiara al otro lado, pues nada más le resto un 1. Y entonces 1 menos 1 es igual a 0. Claro, que es este 0 que está aquí. Entonces, al hacer 1 menos especificidad, entonces yo muevo todos los datos y hago que mi mejor escenario esté aquí arriba. ¿Queda claro? Que mi mejor punto de corte esté aquí arriba. ¿Sí? Este punto de corte ahora, con esta fórmula, entonces nosotros tendremos que la mayor especificidad está aquí y la mayor sensibilidad acá. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Y esa es una fórmula. Y esa fórmula se llama la fórmula de la razón de verosimilitud. Te digo la verdad, imagínense que tuvieran esa fórmula de la razón de verosimilitud para decirle a sus parejas, a sus significant others, con quien duerman o con quien caminen en la calle, para decirle, oye, ¿me quieres? Y la otra dice, sí, híjole, pero tú quisieras que te quisieran en las buenas y en las malas, ¿no? O sea, porque está bien fácil que te quieran en las buenas, o sea, en la fiesta cualquiera te quiere, ¿no? Pero en las malas, o sea, en las fiestas sería la sensibilidad, pero en las malas sería la especificidad. Y entonces la razón de verosimilitud intenta ponderar esas dos cosas. Intenta ponderar la sensibilidad y la divide entre 1 menos especificidad. ¿Queda clarísimo? Vamos a ver la prueba que nosotros, a lo que les truje Chencha. ¿Cuál era la sensibilidad que tenía nuestra prueba que estábamos viendo hace rato en su cuaderno?
59. 0.59. 0.59. ¿Entre cuánto? Entre 1 menos 94, menos 0.94. Entre, a ver, ¿alguien fue a la escuela primaria para que reste 100 menos 94, que me pueda ayudar? 6. Claro, 0.06. ¿Sí? ¿Queda clarísimo? Sí. ¿Cuánto es este? ¿Qué valor nos da? ¿Cuál es la razón de verosimilitud? 9.8. 9.8. 9.8. ¿Y eso qué? ¿Qué significa una razón de verosimilitud de 9.8? Preguntémosle a Eric. ¿Qué significa una razón de verosimilitud de 9.8? ¿Lo podemos interpretar fácilmente? Naye Hernández, Susi, Diana. ¿Qué significa? Ay, no, Leo. No, Leo, qué difícil se está poniendo esto porque ya sensibilidad y especificidad parecía que estaba muy bien, pero ahora que hago la razón de verosimilitud, ahora que pondero si me quieren en las fiestas, si me quieren en la enfermedad, eso ya no está tan fácil. Trazo mi nomograma, ¿no? Le pagan. Para eso, dice Eric, hubo un sujeto que se llama Leonard Fagan, que escribió en el New England Journal of Medicine en 1979 un nomograma para poder entenderle estos datos. El nomograma constaba de estas partes. El nomograma constaba de 3 partes. Parte número 1, ¿cuál es la probabilidad preprueba? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significaría la probabilidad preprueba? ¿La prevalencia? La prevalencia de la enfermedad, ¿en dónde? Antes de que me hagan la prueba. Antes de que me hagan la prueba. Por eso yo como médico siempre estoy buscando la prevalencia de la enfermedad. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad? Pensemos, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad de COVID-19 en este momento? En este instante, ¿cuál es la probabilidad de COVID-19? ¿Alguien lo podría buscar en su computadora? ¿Me podría ayudar? Bueno, salió en .0006, algo así. Salió en... Pues vamos a pensar que no, que el doctor nos quiere decir que ya no hay que usar cubrebocas y que ya es una necedad traer el cubrebocas puesto porque ya la prevalencia es bajísima, ¿no? Entonces, la prevalencia que él nos está diciendo es una prevalencia, digamos, de 0.5, no de 0.6, de 0.06, ¿ok? Si la prueba, esta razón de verosimilitud que tengo aquí, fuera de 9.8, yo tengo que ubicar este 9.8 aquí, cerca del 10. Y lanzo una rayita aquí que va de 0.5, atraviesa el 9.8 y ahora, ¿qué me dice? Pensemos que fuera el tomar prueba rápida en la nariz, en el aeropuerto, ¿no? Entonces, ¿qué te dije? Hoy, para venir al Congreso Nacional de Reumatología, todos tienen que traer prueba rápida. Sí. ¿No? Porque puede haber gente que haga eso. ¿Me explico? Y entonces, ¿cuánto lograríamos de diagnóstico? ¿Cuál sería la probabilidad post prueba? Pues la subió al 5%. Del 0.5. Ok. Antes habíamos dicho que era un volado, que con una moneda podía saber cuál era, o sea, con una moneda podría llegar al 50% de valor predictivo positivo, ¿cierto? Que sería un 50%. Ahora, ¿qué significaría un 5%? Nada. Significa que, o sea, da igual. Bueno, le puedo atinar en un 5%, pero me puedo equivocar en un 95%. Vamos a gastar 500 pesos en balde. Vamos a gastar 500 pesos en balde, le vamos a hacer daño a los niños, vamos a hacer un montón de tonterías, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría en el escenario cuando estábamos en pleno COVID-19? ¿Se acuerdan de cuánto era la prevalencia de COVID en ese momento? No. Cuando nos llegaban con síntomas a los hospitales, probablemente los pacientes, el 50% de los pacientes tenían COVID, ¿no?
Entonces, aquí me voy a hacer el 50% de los pacientes, ¿sí? Y entonces, yo lanzo una raya aquí con una razón de verosimilitud de 8, y ahora, ¿qué creen que pase? Lo voy a elevar al 95. ¿Se entiende? Los valores predictivos positivos, lo que le digo al paciente, depende de la prevalencia de la enfermedad. ¡Wow! ¿No? Este es el momento donde uno le vuela la cabeza y donde entiendes por qué cuando los grandes maestros que pasaban con su placa, con una placa de tórax, podían hacer diagnóstico de tuberculosis, así viendo la placa, o diagnóstico de asma, o diagnóstico no sé qué. Bueno, porque era un lugar de tercer nivel de atención. Ya tenían, alguien ya les había mandado al paciente y ya tenían datos clínicos. Y entonces eso podía ayudarles a hacer diagnóstico con mayor precisión. ¿Qué les parece esto? ¿Sí queda claro? Sí. Está de locos, ¿no? Las matemáticas y la clínica. ¡Qué combinación tan locochona! Ahora quiero enseñarles otra cosa súper loca. Bueno, yo, aunque ustedes no lo crean, algún día fui joven, ¿no? Fui joven y me gustaba hacer estudios de todo lo que se me atravesaba y no, sí, ¿no? Y no lo vas a creer. Me invitaban a participar a estudios y yo, sí, quiero participar, sí, quería estar en todos lados. Y entonces, en ese entonces yo trabajaba en urgencias en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y se nos vino ¿cómo se llama? La pandemia de influenza H1N1. Y teníamos mucho miedo. Y la gente decía que las tiras rápidas no funcionaban. Y otros decían, no, sí funcionan. Y otros decían, no, no funcionan. Y miren lo que hicimos. Lo que hicimos primero fue hacer un estudio donde medíamos a los pacientes con RT-PCR, pero nos daban los resultados hasta después de una semana. Entonces era un conocimiento muy bueno, ¿no? Era un estándar de oro, pero demasiado tarde. Y entonces teníamos las tiras rápidas. Y las tiras rápidas, híjole, a veces salían positivas y salían negativas. Pero también teníamos todos los datos clínicos. Y el pensamiento fue, ¿será que con esos datos clínicos podamos mejorar la capacidad predictora de la prueba rápida? Y eso fue lo que hicimos. Este estudio, la prueba rápida se llamaba Instant Test, la que probamos. Y como ven ustedes, tenía una sensibilidad de 76 y una especificidad de 82. ¿Qué opinan con esa sensibilidad y especificidad? Por sí solas, pues son buenas. Por el momento, sí. Pues, para ese momento sí, tenía una razón de verosimilitud de 4.16. No eran tan buenas. 4.16 no es tan bueno. Vamos a ver qué significaba, ¿no? Entonces, esta es la prueba rápida. Y entonces, en ese momento que estábamos en el servicio de urgencias, llegaban con el 60%. El 60% de los niños que nos llegaba ahí tenía influenza. Pues ya con el 60% ya tendríamos que tratarlos como si fueran influenza, ¿no? Quizás no necesitábamos una prueba rápida. Pero aquí tengo a Miguel Ángel Rosas Contreras. Miguel, por favor, ayúdanos. Sí, yo tengo una pregunta ahorita precisamente que comentó sobre la sensibilidad y la especificidad. Para que se considere un valor adecuado, por ejemplo, la sensibilidad hay un valor establecido de decir, no sé, tiene que estar arriba de 90 para que digas es una buena prueba o sabes qué, no, o sea, hay un punto de corte en general. Y la respuesta correcta es, fíjate la imagen, Miguelito, fíjate la imagen, mira así. Ya. No. Depende mucho de la prevalencia de la enfermedad, ¿sí? Mira la prueba, mira esta prueba que dijimos que sí funcionaba. Entonces, muchas veces la gente dice, ay, estás en el paso de visita y dice, ay, es que la prueba tiene mucha sensibilidad, carnal, ¿no?
Pero si la prevalencia es muy baja, no sirve de nada hacerla. ¿Sí? Voy a ponerte este ejemplo. Entonces, en este ejemplo, lo que nosotros decíamos es que nos llegaban al servicio de urgencias. ¿Quién eran los que llegaban al servicio de urgencias, Miguel? ¿Los que no tenían síntomas o los que tenían síntomas? Ah, pues los que llevan con el cuadro clínico, ¿no? Los que llegaban con el cuadro clínico, ¿no? Entonces, con el cuadro clínico, un clínico podría haber hecho diagnóstico en un 60%, ¿cierto? Con el cuadro clínico y con la prevalencia de la enfermedad. Y entonces, si yo le aplicaba esta prueba rápida a estos pacientes, ¿no? Trazaba esta línea azul, como habíamos dicho hace rato, y ahora de un 60% cambiaba ¿a cuánto? Como 84 más o menos. ¿Qué tanto mejoró mi prueba? De 60 y tantos a 84. 20%. ¿Qué te parece ese 20%? ¿Qué les parece ese 20%? ¿Mucho? ¿Mucho? Ay, dice, no, mucho, pues de 60%. Estaba casi seguro, ahora estoy ya. Va a captar más pacientes así. ¿Sí? Mira lo que te intento decir, Miguel Ángel. Lo que te intento decir es que cuando nosotros nos dimos cuenta de que la prueba por sí sola no funcionaba tan bien, es decir, tenía una sensibilidad de 0.76, pero que podía mejorarla con los datos clínicos, ahora lo que hacía era una selección escalonada de los pacientes. Entonces decía, ¿qué es lo que tiene tu paciente? Fíjate que los pacientes venían con todo, ¿eh? O sea, en ese momento de la influenza, yo te quiero decir que, no te quiero decir que en la pandemia de COVID pasó lo mismo, ¿no? Pero alguien llegaba y decía, ay, es que no me acuerdo de dónde dejé mis calzones. Ay, ese es un dato clínico de COVID, ¿no? La falta de memoria es un dato clínico de COVID. Pues aquí le echábamos la culpa a todo. Si tenía coriza, si tenía diarrea, disnea, dolor abdominal, todo le echábamos la culpa. Lo que hicimos fue buscar cuáles eran los datos clínicos. Y entonces en esos datos clínicos hicimos combinaciones. La combinación que hicimos fue el paciente que tiene fiebre, tos y cefalea, a eso le llamamos síntomas similares a influenza. Era 2011, había que buscarle un nombrecito, ¿no? Había que llamarle de algún modo, ¿no? Así le pusimos, síntomas similares a influenza. Y entonces teníamos dos que eran parecidos. Fiebre, tos y cefalea, fiebre, tos o dinofagia. Hicimos todas las combinaciones. Yo te quiero decir que hicimos un montón de combinaciones y las otras combinaciones salían súper chafas. Esta salió chafa, pero no tanto, porque tenía 96% de sensibilidad, especificidad de 21 y un valor y una razón de verosimilitud por lo menos significativa, estadísticamente significativa, de 1.21. Hola, buenos días. Pero, y entonces, eso no podría ser usado en la clínica. Pero cuando lo usábamos, si usábamos solamente los datos clínicos, no ayudaba nada. Pero si lo usábamos junto con la prueba rápida, mira lo que sucedía. Se iba al infinito y más allá. Era, si venían con esos datos clínicos, tos, fiebre y cefalea, y le hacía la prueba rápida, tenía el diagnóstico sí o sí, sin necesidad de tomarle RT-PCR. Y ahí es cuando decimos, ¡ay, güey! ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasó en mi país con las pruebas rápidas? Bueno, pues en mi país las pruebas rápidas, una vez que salió esta publicación, que fue publicada en la revista de la OPS, de la revista de la OMS, y entonces se las empezaron a dar a todos. ¿Qué es la pregunta que tú tienes, Miguel? La prueba era muy buena con datos clínicos, pero si yo le aplico una prueba que sea muy sensible, muy específica, si yo le apruebo una prueba que sea muy específica y la pongo a alguien que no tiene síntomas, voy a pensar en esta razón de verosimilitud de 250, que es una razón de verosimilitud altísima, ¿sí? Y se la hago a alguien que no tiene ninguna prueba. ¿Para qué? Para ver, ¿no? En el aeropuerto, ¿para qué se suba al avión? Sí, qué buena onda. Sí, pruebas rápidas, ¿para qué? Pues para estar bien seguros todo. ¿Sí? Mira lo que pasa.
Mira lo que sucede. Estoy aquí en punto 1, 0.1. Lanzo una... Aquí, con la mejor de las pruebas, una prueba con una razón de verosimilitud súper alta. ¿Qué tal? ¿Se ve en la pantalla? Sí, sí, sí. Tu pregunta fue, entonces, ¿qué busco? ¿Sensibilidad o especificidad? No, amigo. Tienes que buscar sensibilidad y especificidad, sacar la razón de verosimilitud y decir dónde la voy a ocupar. ¿En qué grupo de pacientes? ¿Con qué sensibilidad? ¿En el hospital? ¿En la consulta privada? ¿En pacientes con síntomas? ¿En pacientes asintomáticos? ¿En pacientes mayores de 60 años? ¿En pacientes menores de 60 años? ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí, sí? Sí. Bueno, buenísimo. Ok. Y hace millones de años todo esto lo hacíamos como digamos que a manita. Pero ahora ya hay calculadoras de esta cosilla. Entonces todos tienen ahí en la mano su tabla de 2x2, ¿verdad? ¿Sí? Todos hicieron su tabla de 2x2 y la tienen en su libretita, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Ahora les voy a enseñar a utilizar una calculadora del nomograma de Fagan. El chiste es que sea más fácil de hacerlo, que estén pasando visita y que lo puedan hacer ahí en el paso de visita y que les quede sumamente claro, ¿no? Entonces vamos a usar la herramienta. Entonces, la herramienta es irme a Google, le pongo uno nuevo y le pongo calculadora de nomograma de Fagan. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí. Calculadora de nomograma de Fagan. Después, hay un montón de calculadoras, pero yo le recomiendo esta que es de Alan Schwartz. Le doy aquí a la de Alan Schwartz. ¿Listos? Muy bien. Y aquí ya viene todos los datos. Ahora vamos a intentar meter los datos, a la calculadora. ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran los pacientes que tenían EBC hemorrágico y tuvieron la prueba positiva con rigidez de nuca? 13. 10 y 3. 13. Sí, ajá. 13. 10. Aquí, pacientes que tuvieron rigidez de nuca. 10, ajá. Prueba negativa. 9. Y 160. Y yo le pongo aquí, no hablo, cómputo. Ahí está, cómputo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que me da de resultado? Me dice un esquema de cuántos pacientes estaban enfermos, 22 pacientes, 175 no tenían EBC isquémico, hemorrágico, y nos da la prevalencia de la enfermedad. La prevalencia de la enfermedad en este caso sería de 0.11. ¿Sí? La prevalencia de la enfermedad sería de 0.11. La sensibilidad de 0.59, la especificidad de 0.94. Aquí me dan las razones de verosimilitud positiva, en este caso 10, las razones de verosimilitud negativa de 0.43 y nos da el nomograma de Fagan, que es lo que más me gusta a mí. Ahora, veamos qué también funcionó la prueba en este caso. De un 10% de la probabilidad de tener un EBC isquémico en el servicio de urgencias del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pasé a un 60%. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ayuda o no ayuda? Sí. Ayuda. Más o menos, ¿no? Ni tanto. Bueno. Hola. Ahora pensemos en sus escenarios. Pensemos en sus escenarios. ¿Quién quiere participar? ¿Quién está trabajando ahorita en un servicio de urgencias o en algún hospital o ve a algún paciente o ha visto algún paciente en su vida? ¿Nadie? Sí, Ah, sí. Miguel Ángel. Todos. Ay, sí, todos. No, levanten la mano, chismoso. Todos. Jorge Morales, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy internista y geriatra. Ay, geriatra. Ok, ¿cuántos EBCs isquémicos hemorrágicos has visto en tu vida?
¿Qué tanto les da a los viejitos mayores de 80 años donde trabajas? Pues es el grupo más amplio, yo diría que un 70%, arriba de un 70%. Un 70%. Vamos a hacer ahora el nomograma de Fagan con un 70%, que es el lugar donde trabaja él en las noches. El lugar donde trabaja él en las noches, la probabilidad de que un viejito tenga un EBC isquémico es hemorrágico es del 70%. Si a él le avisan que tiene un EBC hemorrágico, va y lo revisa, le hace la prueba de la rigidez de nuca. No, no es cierto. Un chiste, no le entendieron el chiste, pero bueno. Le hace la prueba de la rigidez de nuca y el paciente se mueve como tabla con una razón de verosimilitud de 10. ¿Qué pasa con esa prueba? 95. Ahí él ya podría tomar una decisión. Este paciente tiene un EBC hemorrágico. O le hablamos a los familiares y decimos ya ahí muere, porque ya está cascabel, ¿no? O corremos, ¿sí? Ahora pensemos otro escenario, pensemos otro médico que está aquí entre nosotros. ¿Alguien más ve pacientes? ¿Sí? Tú ya no ves pacientes, Miguel. Ay, si yo veo pacientes. No, aquí en el hospital no, pero en otro lugar sí. Donde sí deja, ¿verdad? Donde sí deja. No, en todos lados deja. Ajá, sí. Sí. Tani, ¿tú a qué te dedicas, Tani? Yo soy internista y reumatóloga. Y trabajo en un hospital de segundo nivel en Pachuca. Piensa como reumatóloga en un hospital de segundo nivel, ¿no? ¿Cuántos EBCs isquémicos has visto? Digo, hemorrágicos has visto. Ahí en tu consulta. Pues, ¿Dónde chambeas? No, pues he visto uno. Pero, o sea, pensando como reumatóloga, pero si me dice como internista, la cosa cambia. No, como reuma. Como reuma, o sea, ¿cómo? ¿En qué tiempo o en cuánto tiempo? Si quieres, en toda Como tu vida. reuma con pacientes reumatológicos, Sí. pues como 5, pero por causas reumatológicas, o sea, por ejemplo... ¿Te parecería bien un 1% de los pacientes reumatológicos? Aquí está otro reumatólogo, Miguel. Sí, O sea, sí, 1% o sea... de los pacientes reumatológicos, quizás un SAF, quizás, Ajá, pero solamente un 1%. trombocitopenias o así, por lupus. Sí. Claro, Sí, es bajo, raro. un 1, 1%. Sí. Entonces, si yo fuera reumatólogo y viera este artículo con 1%, miren lo que pasaría. Pasa por aquí por el 10 y me queda en el 10. En el 10%. A mí como reumatólogo no me sirve esta prueba. No me alcanza a diferenciar. No me ayuda en nada. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Todo esto fue para decir la magia de las matemáticas, para decir que guiar no solamente con la sensibilidad y la especificidad no es suficiente. Tenemos que tener en mente cuál es la probabilidad preprueba. ¿Qué probabilidad tiene el paciente? Y vieron lo que hicimos nosotros en Influenza. En Influenza lo que hicimos fue hacer agrupaciones de datos clínicos. Eso lo hacemos todos los días. Primero vemos al paciente, pensamos qué puede tener y empezamos a adecuar las pruebas. Esto quiere decir que nadie en su sano juicio me va a vender a mí una prueba sola por la sensibilidad y la especificidad, sino que tendría que ver en qué escenario es donde la voy a llevar a cabo. Si yo fuera médico del trabajo y quisiera detectar qué paciente se va a infartar y quisiera tomarles una biometría hemática, química sanguínea y electrolitos séricos, pues lo más probable es que no vaya a encontrar a nadie y vaya a tirar el dinero a la basura. Y vaya a tener un programa, no voy a decir el nombre, pero creo que se llama Prevenims, que no funciona para nada, que no previene ni un muerto. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para eso, fue diseñado para grandes poblaciones donde no suceden las cosas. ¿Sí? Entonces, donde hay que hacer otras interpretaciones, ¿sí? Ay, aquí tengo otra mano levantada, qué padre. Dani. Hola, doctor. Tengo una duda, bueno, es que, bueno, igual ahorita que metí a la prueba, me metí aquí en la computadora, veo que la prueba da la prevalencia en automático. Sí,
Claro. Y eso me causa dudas en cuanto, pues que la prevalencia es lo que modifica todo y la calculadora da una prevalencia ya ahí. Entonces, yo pensé que ahí me permitía a mí meter la prevalencia de la enfermedad. Entonces, esa es mi duda con esta calculadora. Sí, Tani, no, quizás yo me equivoqué, pero lo que yo dije es la sensibilidad y la especificidad no se modifican por la prevalencia de la enfermedad. Repito, Jacobo, sensibilidad y especificidad no se modifican por la prevalencia de la enfermedad. La razón de verosimilitud va a ser igual aquí en China. O tendría que ser igual aquí en China. La que se modifica es los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos. Y para eso ocupo el homograma de Faro. Ok. ¿Sí? Para los valores ¿Sí? predictivos. Para decir qué es lo que le voy a decir al paciente. ¿Sí? El valor predictivo es qué le digo al paciente cuando ya tengo el resultado en la mano. Sensibilidad y especificidad es cuando le digo, se va a ir a tomar tal cosa. ¿Sí? Todavía no sé qué es lo que pase. O sea, nada más le voy a decir, vaya y tómese el estudio. Cuando regresa a la siguiente consulta y yo la voy a interpretar, ahí es cuando digo, ¿qué probabilidad tiene de tener la enfermedad? Ay, se ve feo, ¿verdad? O sea, todavía no está tan fácil, ¿no? Fíjense ustedes que aquí, por ejemplo, esto es cierto, ¿no? Aquí nos da esta prevalencia, pero también lo puedo mover, ¿eh? En este calculador también puedo mover la prevalencia de la enfermedad y puedo poner aquí una prevalencia, digamos, de un 25%. Y puedo computar. Sí, ya lo vi. Y puedo computar. Y lo que te decía es que la sensibilidad y la especificidad no cambian. Lo que cambian es el escenario. ¿Qué le voy a decir yo al paciente? ¿Sí? ¿Qué le digo al paciente? ¿Cómo interpreto este estudio? Esto es la magia de la medicina. Esto es el cerebro de los médicos. El cerebro del médico que tiene que tomar una decisión sobre qué estudio le va a mandar. El cerebro del médico que interpreta dependiendo de la gravedad, qué estudio le voy a hacer. Ahí es donde se hace la gran diferencia entre médicos buenísimos y médicos regulis, ¿no? El médico regulis, ¿qué creen que hace, Miguel? No, pues le pide todo, ¿no? O sea, biometría, ¿no? O sea, casi le dice bombazo diagnóstico, ¿no? No, pues Diría le el mandé doctor una P. Talavera, Doc. ¿Mandé? Diría el doctor Talavera, sigue las guías clínicas. Sigue las guías clínicas, tómale todo, ¿no? No, pues sí, algo saldrá, ¿no? Algo va a salir. Pero, si nosotros sí utilizamos el cerebro, lo que haríamos sería seguir el método clínico. Y el método clínico es, primero interrogo, primero veo al paciente, primero hago la exploración física y entonces tomo una decisión. Y entonces digo, ¿qué estudio le voy a hacer? ¿Con qué estudio lo voy a comprobar? Y aquí empezamos a hablar de nuestros grandes autores, ¿no? El método científico aplicado a la clínica del doctor Trifón de la Sierra. ¿No? Entonces, empezamos a ver cómo todo esto que nos enseñaron sí tiene sentido y que si alguien nos quiere vender una prueba, lo que nos lo va a vender es con sensibilidad y especificidad. Y entonces alguien le dirá, ¡ay, sí, las pruebas ANCA tienen mucha sensibilidad y especificidad! ¡Cómprenlas! ¡Cómprenlas! Ni tanta. Ni tanta, dice, ¿no? Además, ni tanta, ¿no? Entonces, ahora lo que yo los invito es que ustedes puedan buscar en su cerebro qué pruebas podrían mejorar, qué pruebas podrían usar en su práctica clínica para mejorar la vida de los sujetos. Qué bonito, ¿no? Qué requete bonito. Muy bien, pero ¿estamos listos? Estamos listos para las preguntas. No sé si alguien tiene preguntas. Preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Sí, Yo sí, Natalie. Doc, de la
Perdón, te ganaron. Primero Natalie, luego Miguel Ángel Saavedra y luego Jorge. ¿Les parece? ¿Les parece bien? Natalie. Hola, buenos días. Sí, gracias, doctor. Perdón, no tengo cámara en mi computadora de escritorio, pero aquí he estado muy atenta a la clase. Y ahorita me surgió, mi pregunta es, en la cuestión del nomograma, ¿la probabilidad postprueba es lo mismo o sería lo mismo que el valor predictivo? Exacto. Si en la calculadora que estábamos usando nosotros aquí, yo le pusiera la prevalencia de la enfermedad de 11, de punto 11, el valor predictivo positivo sería exactamente el mismo que el que si yo lo calculara en la tablita de 2x2. El nomograma de Fagan lo que me permite es modificar estos valores. El nomograma de Fagan me permite a mí leer un artículo, sacar la sensibilidad y especificidad y decir, ¿cómo le está yendo a mi servicio? Y aquí es muy importante, Tani, Mónica, Jorge, que hagamos estudios para saber cuál es la prevalencia de la enfermedad en nuestros servicios. Hay servicios que no tenemos ni la menor idea, ¿no? Estamos haciendo estudios de PCR, estamos haciendo estudios ¿no? Vamos a ver la genómica del Homo erectus, ¿no? Pero no sabemos cuál es la prevalencia de la enfermedad, no sabemos cuáles son los datos relacionados, no sabemos la clínica. Y entonces, ahí es un punto difícil para que nosotros podamos leer un artículo que viene de fuera y lo podamos apropiar a nuestra práctica clínica inicial. ¿Sí, Nati? Entonces, sí, doctor. Si no le muevo la prevalencia, los valores predictivos positivos son los mismos que salen de la tabla de 2x2 que habíamos visto en la hermosísima revista del IMSS, ¿no? Con esta fórmula que está aquí, ¿sí? Valor predictivo. Sí. ¿Sale? Sí. Sí, doctor. Y perdón, aprovechando otra pregunta, mencionó lo de la razón de verosimilitud negativa. ¿Eso a qué se refiere? Sí, tenemos dos razones de verosimilitud. La positiva, que es cuando la prueba sale positiva, y la razón de verosimilitud negativa, que es cuando la prueba sale negativa. Entonces, la primera habíamos dicho que era la sensibilidad entre 1 menos especificidad, que es la razón de verosimilitud positiva. Y la negativa es al revés. 1 menos sensibilidad, menos especificidad entre la sensibilidad. ¿Ok? Que es la fórmula que está aquí. Entonces, lo que diría es, si sale positiva la prueba o si sale negativa. ¿Correcto? Ok, doctor. ¿Sale? Tengo dos maneras. Muchas gracias, sí. Si sale positiva, serían los valores predictivos positivos, y si la prueba sale negativa, serían valores predictivos negativos. Sí, Miguel Ángel. Sí, gracias. Lo que pasa es que mi duda es más en el sentido del artículo que revisé para poder hacer este ejercicio. No sé si lo pueda compartir brevemente. Claro, por supuesto. Sí, para eso estamos. Aquí estamos, sí. Ahí está, ya lo puedes compartir. A ver, un segundo. No sé si se ve ahí. No, todavía no. A ver, espera. Que soy un poco... Compartir pantalla. Despacio, tú respira profundo. En lo que compartes la pantalla, ¿puedo pasar a otra pregunta que me había hecho? Claro. ¿Sí? En lo que compartes la pantalla, Jorge. Sí, para preguntarle, en el artículo del IMSS, en la figura 4, donde dice estimación de la sensibilidad y especificidad en distintos puntos de corte para identificar, veo que ahí pusieron pues varios puntos de corte, ¿no? Y dependiendo del daño orgánico o metabólico, iban haciendo la sumatoria de ese mero. Iban haciendo la sumatoria de los casos en los que son los recuadros de A y B. Y luego iban sumándolos en C y B. Ajá. Sí. Pero esa parte sí la comprendo cómo lo van haciendo dependiendo de los cortes. Y en el otro punto de la tablita de abajo, de sensibilidad y especificidad, ahí nada más estuvieron calculando uno por uno. Así es.
Entonces aquí se calcula cada uno de estas tablas de 2x2, se va calculando aquí abajo. ¿Sí? Y Y ya entonces, con eso agarraron el corte, el punto del 16. así es. Ese es el fundamento para crear estas tablitas, estas curvas que se llaman curvas ROC. Este es el fundamento para la creación de las curvas ROC. Entonces, las curvas ROC lo que va haciendo es que va marcando los distintos puntos específicos cuando una variable es cuantitativa. ¿Sí? Entonces, esta curva ROC nos permite ver el desempeño de una prueba a distintos niveles, cuando la variable es cuantitativa. Ya te dejo ahora sí, Miguel. Todo tuyo. Miguel, ahora sí. Ya mandaste a pedir ayuda, ¿verdad? Ya. Interconsulta terapia intensiva. Exacto. Oye, ¿ya se ve la pantalla? No. No, Y es que se no te se fue ve. tu intensivista. No. Tienes que ponerle ahí compartir A ver. pantalla. Ajá. Póngale en esto. Aquí. Y además habla inglés y todo, ¿eh? Claro. No, pues nomás no se puede. Buenísimo. No, ¿verdad? ¿No? Como que le parece que las configuraciones están... Es que la configuración es la que está medio extraño aquí. Ok, Y pero... si voltea la imagen para verla en la cámara. ¿En avanzado? En avanzado. Ujú. O que nos digas rápidamente qué artículo es, porque nos quedan unos minutos. Lo buscamos. Sí, si quieres, dinos qué artículo es y lo buscamos. Bueno, ok. Porque si no se O lo pudo. mandas al WhatsApp. Es una prueba diagnóstica que se llama Diagnostic Efficacy of COVID-19 Rapid Antigen Detection Carrying Diagnosis of SARS-CoV-2. Así se llama el artículo. Es un Ok, ahorita lo buscamos. artículo que compara dos pruebas diagnósticas, una rápida y una con RT-PCR. ¿Lo puedes volver a decir? Diagnostic. A ver, voy, espérame. Diagnostic Efficacy of COVID-19. Rapid Antigen. Detection Card. Espérame, que no escribo tan rápido. Ok. Rapid Antigen. Ajá. Detection Card. Detection Card. In Diagnosis. Oye, está largo, ¿eh? Sí. A ver si sale. A ver. Es del autor es Selvaay, es un artículo de la India. A ver, creo que es este, ¿no? Diagnostic Efficiency. Ajá, vamos a ver. Of Rapid Antigen Detection Card. Es ese, correcto. Es este, ok. Perdón, ¿Y cuál es la pregunta? Mira, lo que pasa es que a la hora de estar construyendo las tablas, o la tabla de 2x2, los autores sacan la sensibilidad y la especificidad. Ahora te lo digo, que ahí fue mi duda. Ponen como prueba positiva 230 casos contra 0, porque vaya, lo que me refiero es que es la manera de confirmar el diagnóstico en alguien que se sospecha de COVID-19. Y de esos, de 230 pruebas positivas para RT-PCR, perdón, además ponen 80 que salen negativas por prueba rápida y 289 sin ninguna enfermedad, sin ninguna PCR positiva. Es ahí donde tengo la duda. Sí, mira, es una prueba, aquí lo que ellos demuestran es que es una prueba súper buena esta onda de RAT, ¿no? Ajá. Entonces, para calcular la sensibilidad habíamos dicho que son las columnas. Ajá. Y entonces, la sensibilidad sería 230 entre 310. Y la especificidad sería 289 entre 289, que aquí tendrías una especificidad del 100%. Exactamente. Una especificidad del 100%. Y una sensibilidad del 73 punto y tanto por ciento. Mi duda es en la construcción de las tablas, porque a la hora que uno ve la tabla número 6, que es la de los sujetos sintomáticos y asintomáticos,
ellos ponen 286 sujetos que tienen PCR positiva, siendo sintomáticos, contra Espérame $284. tantito. Espérame para que lo veamos todos. Sí. ¿Qué tabla es? La 6. Tabla 6. Que es la Sí. última, de hecho. Ajá, ahí dice, ahora vamos a comparar esta tabla Ajá. con RT positiva, RT negativa, y la intentaron construir. Sí. O sea, en lugar de que sea una tabla de 2x2, la construyeron así. Pero nosotros tendremos que hacer la construcción. Sí, claro, eso fue lo que hice. Y ahí ya entonces, te sale otros valores de sensibilidad y especificidad. Claro. Que Por debe de ejemplo, incrementarse en los pacientes sintomáticos que nos en los sujetos sintomáticos, la sensibilidad que me salió fue de 0.57 o 57%. ¿Te parece bien que lo hagamos? Sí, claro. Creo que es más fácil verlo que decirlo. Entonces, vamos a hacer así la tabla y vamos a poner la anatomía de la tabla. La anatomía de la tabla dijimos que era RT-PCR en la parte de arriba, en la parte de las columnas. Sí. RT-PCR en la parte de las columnas. Aquí, obviamente, RT-PCR queremos detectarlo. Tenemos que poner aquí positivo y acá negativo. Y ahora vamos a tomar solamente los pacientes sintomáticos o asintomáticos. Los que tenían síntomas. Los que tenían síntomas. Sale, entonces aquí pondríamos los que tenían síntomas. Y estos que tenían síntomas es positivos. Ajá. Aquí. 286. Espérame. Positivos aquí y negativos aquí abajo. Ok. Entonces, intentemos llenarlo. Amigos, intenten llenarlo ustedes en su cuaderno. Entonces, sería RT positivo. Que RT positivo total fue de 286. Sí. Esto va aquí abajo. RT negativo fue de 284. ¿Cuántos son los totales? Si alguien me ayuda. Son 300. No. Son 570. 570 clientes. Y ahora nos da los otros marginales. RTA positivo son 211. Ok. Y acá 359. Esos son los marginales. Hasta ahorita no hemos podido construir qué es lo que está dentro de las tablas. Ajá. Pero puede ser que alguien nos dé la sensibilidad, ¿no? Si es que lo ponen por ahí la sensibilidad, ya con un solo valor que esté aquí adentro, ya podemos construir lo demás. Vamos a pensar que la sensibilidad fuera de un 90%. Voy a jugar solamente porque no hemos leído el artículo. 73 dice su sensibilidad. Ok. Si la sensibilidad es del 73%, ¿cómo podrían sacar el valor de A? Pues el 73 de... Tendríamos que despejar la fórmula, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo le haríamos? O sea, Dice tenemos así. lo de A más C, ¿no? Que son 286. A entre A Tenemos más C. 73 sería A entre A más 286. Claro. ¿Cuánto te sale? No, 286 es igual a A más... Sí, sería entonces más A más C. 286 menos A, ¿no? Así es. Así es. Y entonces sería 100%. Aquí. 100% es igual a 286. ¿Cuánto sería 73%?
Ujú. Ok. 73 por, o 0.73 por 286, 214. 214. Vamos a ver si sale. Aquí sería 214. Acá abajo sería el restante. ¿Cuánto es? 72. 214 menos 72. Y vamos a ver si sale. 214 entre 286, ¿cuánto es? Debe salir 73. ¿Sí? Ah, bueno, no salió 73, sale 74. ¿No? Ujú. Sí. ¿Sí? Sí, entonces sería uno menos. Pero bueno, 74. sí, podemos vivir con 74, ¿no? Sí. Y entonces aquí ya empiezo a llenar. Este ya está fácil. 214 menos 211. Está facilísimo, ¿no? 3. Claro. Y para abajo, 284 menos 3. 287. ¿Sí? Y ya quedó mi tabla de 2x2. Y esa tabla de 2x2 la meto a mi nomograma de Fagan. Y ahí puedo ya hacer las evaluaciones. Serían 214, 3, 72 y 281. Me voy al nomograma de Fagan. Me voy al nomograma de Fagan. Aquí está. Y meto los datos. Aquí sería 214. 214. Aquí serían 3. 3. Aquí serían 72. Y aquí serían 81. 281. 281. Estos son en pacientes sintomáticos. Solamente en pacientes sintomáticos. Solo si fueran pacientes sintomáticos. Y entonces, en estos pacientes sintomáticos, voy a borrar. Vamos a pensar cuál es la prevalencia de la enfermedad ahorita para poder decidir si le aplico esta prueba a mis pacientes o no. ¿Ok? Entonces, dice aquí que la sensibilidad es de 74. Bueno, era de 73, aquí falló un poquitito. ¿Sí? La especificidad de 98. En este escenario de volado, de si tiene o no tiene, entonces la razón de verosimilitud es muy alta, ¿ya vieron? De 71. Aquí me da el diagnóstico al infinito y más allá. Los valores predictivos positivos son muy altos. Pero ahora pensamos en el escenario que estamos viviendo actualmente. El escenario que estamos viviendo hoy en día, el escenario que vivimos hoy es este. La prevalencia de la enfermedad es, voy a pensar en los sintomáticos, que es del 5%. Estoy diciendo una mentira, pero pensemos que sea del 5%. Yo paso por aquí y esta prueba me ayudaría bastante bien. ¿Sí? Porque me sube hasta un 80%. Pero si fuera una prueba que fuera de 0.5, si la prevalencia fuera de 0.5, uy, ni un volado. ¿Sí? En sintomáticos. Porque si fueran asintomáticos, es otro boleto. ¿Sí? ¿Esa era la pregunta, estimado Miguel? ¿Sí? Muy bien. Sí, claro. Hiciste muy bien tu tarea, muy bien. Gracias por traer estos ejemplos. No, más bien muy mal, por eso traje. Muy bien. Leo. Gracias. Leo, ¿cómo vas? ¿Bien? Eso. Bueno, pues ya son las 9. Ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, pues nada más les quiero dar anuncios parroquiales. Los anuncios parroquiales es que el mecanismo como vamos a calificar sus trabajos finales para que sean aceptados o no son con el cumplimiento del Google Classroom y obviamente esa va a ser su asistencia y que al final para la UNAM tenga que presentar una tesina. Nosotros, además de todo, la tesina en realidad es el protocolo de investigación, que es lo que hemos estado trabajando. No vamos a capturar pacientes ni nada, sino solo es el protocolo de investigación. Entonces, siga trabajando
sobre su protocolo de investigación como hemos ido haciendo, no paso por paso. Pero que sepan que para diplomarse tienen que hacer este protocolo de investigación y les tiene que dar, ¿cómo crees, Tania? ¿Cómo crees que tiene que quedar? Perfecto. Tiene que quedar perfecto, ¿no? Sí, tiene que quedar muy bonito, ¿sale? Un minuto más para dudas, Al 1000, dice Salazar Melchor. ¿Sí? ¿Alguien más? Miguel Ángel Rosas, ya nos vamos, ¿sí? Y nada más, bueno, ya se había comentado hace rato, entonces aquí la clave con la que me quedo es que para tratar de aplicar una prueba tendríamos que conocer la prevalencia en la población a la que yo se la voy a poner. Si no, pues básicamente estoy reproduciendo lo que hicieron en ese artículo con una población tal vez con mucha prevalencia y me la venden a mí, pero si me la venden donde hay un caso en cada, no sé, 1.000.000, pues no me sirve de nada. Así es. Ok. Así es. Ahora buscar las prevalencias va a ser el detalle. A eso que estás diciendo, eso que dijiste muy bien, que los resultados dependen de la prevalencia de la enfermedad, se le llama teorema de Bayes. El teorema de Bayes se basa en la probabilidad preprueba. ¿Dónde estoy? Si un médico no conoce la prevalencia de la enfermedad, no sabe lo que está buscando, que lo vimos con el doctor Talavera la semana pasada, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es la prevalencia? Nada funciona, ¿sí? No, aunque sea la mejor idea, sí. ¿no? Pero hay que ver cómo se adapta, ¿sí? Okay. Esa, señoras y señores, esa es la clínica. ¿Dónde estoy? ¿En un consultorio? ¿En un hospital? ¿En un hospital de tercer nivel? ¿En un hospital de segundo nivel? Las pruebas varían dependiendo de dónde estoy. Y eso hace que ustedes tengan oportunidades infinitas para hacer sus estudios. Infinitas. Porque lo que ya está escrito se puede adaptar o no a las cuestiones. ¿Sí? Sale. Ay, Enrique López Sánchez. ¿Es el Hola, doctor mucho Enrique gusto, López? ¿Oncólogo? Sí. ¿Sí? No, Oh. mucho gusto, doctor. Yo soy internista. Muy Trabajo bien. acá en Nayarit. No, es que no tengo cámara tampoco. No se preocupe. Mi pregunta es sobre todo, como estamos hablando ahorita de cuando queremos aplicar el estudio a nuestra población, me imagino, bueno, es difícil saber la prevalencia la tendríamos que saber con el estándar de oro siempre, o pues realmente, pues, porque a veces es difícil, digamos, conocer una prevalencia con un estándar de oro. Sí, O claro, tienes toda la simplemente, razón. Tienes toda la razón. En esos casos, a veces uno tiene que asumir otros estudios, leer otros estudios, asumir la prevalencia de la enfermedad que es igual de otros lados. Tiene uno que tomar ese riesgo si es que no está escrito. ok. Esa era mi duda. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí se acabó. Se nos acabó el tiempo. 1, 2, 3, se quema la base. Gracias.